Ya. Ya lo hemos puesto en el YouTube, ya hicimos la oración de ingreso. Ahora sí, procedemos a iniciar porque la hora es la hora. Y se explicarán amigas que deseen. El tema de hoy día que he extraído, no pude completar la escritura que estaba haciendo porque es un poco extensa y había muchos obstáculos para poder seguir finalizando, pero siempre Dios tiene la razón y su voluntad. Entonces, me manda cosas muy enriquecedoras en los libros, la colección de mis libros que invertí comprando en Seishonogye. Y de ahí he sacado, sí, perdón un ratito, casi en paz. Y de ahí he extraído muchos mensajes maravillosos, mensajes que sé que les va a servir. Entonces, por favor, sea Antonia que estás fuera de casa, pero tengan presente y las amiguitas que se puedan conectar comiencen a anotar, ¿sí? Mientras ellas van ingresando poco a poco, yo voy a iniciar este tema porque uno de los principios de esta enseñanza es que la hora es la hora, hay que respetar la hora del reloj. Y empiezo. Cuando nosotros oramos, el tema de hoy día es los hombres no abusen de su libertad de pensamiento. Pensamos muchas cosas y en esos pensamientos, de acuerdo a la personalidad, el mal del carácter, y nos bajan nuestras defensas porque siempre estamos usando esos pensamientos que todavía se resisten. Uno se resiste mucho a eliminarlos, a descartarlos, a purificar con nuevos pensamientos maravillosos. Tenemos información de estas bondades que Dios nos da, pero seguimos apegados y cargando siempre la misma historia de esos pensamientos, del carácter, de la personalidad, que significa el ego, la falta de humildad. Por eso acá nos previenen y nos hacen reflexionar: hombres, no abusen de la libertad de pensamientos y sentimientos. Uno de ellos es también tener respuestas. Hemos empezado a orar y cuando uno ora pone las manos juntas, ¿cierto? Entonces, pero no sabemos por qué juntamos las dos manos. Y acá justo había separado. Aquí había separado un libro maravilloso que es El arte de vivir con sencillez. Y dice, los japoneses, juntar, porque este estudio que estamos haciendo hoy día viene de Japón. Entonces, hay una palabra que dice gacho, G-A-S-S-H-O, gacho. ¿Qué significa gacho? El significado de gacho, que es la mano izquierda que te está representando a ti y la mano derecha que representa a todo lo demás, a los otros. Y te dice, hay veces en que unimos las dos manos y oramos en silencio por alguien o reflexionamos sobre alguna cosa. Yo recomiendo buscar el momento más adecuado, no solo cuando estemos ante una tumba o en un entorno religioso, sino también en la vida diaria. ¿Qué es el gacho? La mano derecha representa a otra entidad que no eres tú. Izquierda te representa a ti. Gacho significa que cuando tú unes tus dos manos, estas se convierten en una sola. Es la sensación de respeto que despiertan en ti los que se hallan fuera de ti mismo. Es una ofrenda de humildad. Gracias, gracias. Esa es la parte de la reverencia.
Uniendo ambas manos, cultivamos el sentido de gratitud y no queda espacio para conflictos. Miren qué profundo, Antonio. Uniendo tus dos manos, nuestras dos manos, cultivamos el sentido de gratitud. Y cuando hay esa gratitud, es imposible que entre el conflicto en nuestra mente. No se puede atacar a otra persona con las dos manos juntas, porque cuando estamos en conflicto señalamos mucho los errores, por eso se mueven las manos en señal de conflicto, de guerras, y no paran esas guerras. Entonces, cuando estamos con las manos juntas, estamos orando, estamos impidiendo entrar a conflictos y guerras con los otros. No se puede atacar a una persona con las dos manos juntas, ¿verdad que no? Disculparnos uniendo las dos manos alía la rabia o el enfado. Ese es el significado de gacho. Una buena idea sería buscar un espacio en casa donde poder juntar las dos manos. No tiene por qué ser ante un altar o un sagrario. Podría ser una columna o un rincón donde colgar un amuleto o un talismán. Tiene que ser un lugar al que puedas acudir y juntar en silencio tus manos. Este breve ejercicio puede tener el sorprendente efecto de calmar tu espíritu. Cuando uno tiene mucha rabia, muchos conflictos contra el prójimo, sea quien sea, juntemos las dos manos en señal de humildad. Yo te respeto, tú me respetas. Y empezar a agradecer. Inclusive a veces agachamos la cabeza en señal de respeto hacia el prójimo, porque su imagen verdadera es perfecta y sus ilusiones me hacen entrar a mí y sacar también mis propias ilusiones y entrar en un conflicto de guerra. Ni yo pienso bien de la persona que estoy en conflicto, ni la persona tampoco piensa en mí. Por eso no hay gratitud ni humildad en las dos partes. Yo quiero que las personas cambien y la otra persona quiere que uno cambie. Porque la mano, una de las manos somos nosotros y la otra mano representan a los demás. ¿Entendimos? Por favor, hay que entender para poder avanzar, ¿sí? Por eso te dice, hombres, no abusen de la libertad de pensamiento. Dios creó al hombre a su imagen y lo dotó de todas sus virtudes. Por lo tanto, el hombre es totalmente libre, como Dios lo es. Y del mismo modo que Dios creó todas las cosas por medio de la palabra, es decir, el pensamiento, el hombre puede manifestar todo en su propio cuerpo y en su ambiente, usando la libertad de pensar. Debido a esta capacidad de crear libremente con el pensamiento, muchas veces el hombre abusa de su imaginación y termina creando cosas negativas. Por ejemplo, si yo pienso soy pobre, la pobreza se manifestará en su vida. Y al pensar soy débil y enfermo, perdón, ¿sí? Buenos días, Shelly. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Buenos días. Buenos días.
El tema, vuelvo a repetir, Shelly, mientras se van conectando, yo ya he iniciado, pero esto nos va a ayudar mucho. Toqué mucho, tengo varios libros y muchos párrafos para poder ayudarnos, porque yo también estoy ahí incluida, ayudarnos a despertar más cambiar nuestro fenómeno y juntarlo a la imagen verdadera e ir desechando para este próximo año muchas tendencias de, de errores mentales hacia mí y hacia el prójimo, ¿sí? El tema era, como les he repetido, hombres no abusen de la libertad de pensamiento. Dios te creó a su imagen y te dotó de todas tus virtudes. Por lo tanto, tú eres totalmente libre, como Dios lo es. Y del mismo modo que Dios creó todas las cosas por medio de la palabra, es decir, del pensamiento, tú puedes manifestar todo en tu cuerpo y en tu ambiente, usando la libertad de pensar. Debido, debido, sí, Antonia, ¿has levantado tu manito? ¿Deseas aportar, hacer alguna pregunta, Antonia? De repente has presionado alguna tecla y te ha salido la manito. Sigo, ¿sí? Debido a esta capacidad de crear libremente con el pensamiento, muchas veces el hombre abusa de su imaginación y termina creando cosas negativas. Por ejemplo, el pensar, soy pobre, la pobreza se manifiesta en tu vida. Y si piensas, soy débil y enfermo, es acometido por un mal. Dios te dice, hombres, te di la libertad de pensamiento, pero no piensen en cosas que yo no creé, como la pobreza, la enfermedad, la vejez, la infelicidad, la desarmonía. Dios posee vida eterna y tú que fuiste creado a mi imagen, a la imagen de Dios, también puedes manifestar vida eterna. Si tú no te olvidas, si tú no te olvidas de que eres hijo de Dios y que heredaste del Padre la vida eterna, si no empleas equivocadamente tu libertad de pensamiento diseñando en tu mente la enfermedad y el envejecimiento, y si no te estresa debido a la cólera, al odio, a la tristeza, a la ansiedad, a los celos y otros pensamientos negativos, lograrás tener una vida larga sin ser acometido por ninguna enfermedad. Dios advierte, dejen de preocuparse por las enfermedades y la vejez, abandonen la cólera, el odio, la melancolía, los celos y otros sentimientos negativos. Vuelvan a expresar mi imagen tal como te creé. El hombre fue creado a imagen de Dios, por lo tanto, así como Dios, él posee vida eterna. En tanto, tú necesitas expresar tu vida eterna dentro de los límites del espacio tridimensional y del transcurso del tiempo en un lienzo limitado, llamado mundo fenoménico. Si tú llevas una vida ociosa, inútil, no lograrás expresar la vida eterna, aunque tu vida terrena sea larga. Solamente al vivir plenamente cada momento de esa vida, el ser humano en la calidad de hijo de Dios puede manifestar la vida eterna heredada del Padre. Por eso, Dios te dice, vive el ahora de modo que no te arrepientas. Dentro de la hora está la vida eterna. Al terminar el ciclo de vida que le ha sido destinado en este mundo,
Tú renacerás en otro cuerpo celeste o nuevamente vendrás a la tierra en un ambiente diferente del anterior para pulir tu alma, pasando por nuevas experiencias. Tú eres hija de Dios, por eso trasciende la vida y la muerte en el mundo terreno y vivirás eternamente. Por eso, vive este instante de tal forma que no te arrepientas después. Quien vive de forma plena cada instante de su vida se renueva constantemente. Y sí, ¿no? Así se forma el carácter de cada persona. Por más insignificante que sea una idea que tuviste, si piensas en ella todos los días, irá creciendo, sistematizándose y se volverá parte integrante de tu carácter o tendencia mental. Del mismo modo que un minúsculo óvulo, al ser fecundado, se subdivide originando células que se van multiplicando y el conglomerado de 400 billones a 1 trillón de ellas forma la compleja y bien elaborada estructura del cuerpo humano. Si tú deseas poseer un carácter bondadoso, firme, amoroso y sensato, debes vivir tu cotidiano de modo que tu pensamiento, aun respecto a asuntos insignificantes, siempre se fundamente en el bien, en el amor sincero, en la consideración al prójimo. Todos tus actos y pensamientos se graban y almacenan en el videotape del universo y forman un molde espiritual que constituye tu carácter. ¿Qué se debe hacer para eliminar el dolor mental? Preguntó la señora Aoki. En el caso de su amiga es necesario extravasar el odio que guarda dentro de sí. Para eso podría dar unos golpes en una pila haciendo de cuenta que es la suegra y gritar: eres una suegra maldita, desgraciada, vieja bruja. Y le decimos: muérete ya. Procediendo de esta forma, ella exteriorizaría todo el rencor y resentimiento guardados dentro de sí. El dolor mental causado por el resentimiento puede ser reprimido un tiempo, sin que se manifieste en la forma. Pero cuando la energía del odio y de la tristeza llega al punto de saturación, explota y se manifiesta en forma de enfermedad que causa dolores. Yo le dije que su amiga podría exteriorizar todo el odio que siente contra la suegra dando golpes en una pila y profiriendo insultos y groserías. Pero pensándolo bien, habría el riesgo de que la suegra vea a la nuera haciendo esto y se enfurezca. Por lo tanto, creo que no es recomendable actuar de esa forma. Entonces sugiero otro método: desahogarse escribiendo toda la tristeza, la cólera, el odio que están reprimidos en tu corazón. Por ejemplo, ella podría escribir: en el día tal del mes tal, yo dije tal cosa a mi suegra con la intención de ayudarla, pero ella lo interpretó mal y me llamó la atención gritando: vieja maldita, disculpen la expresión, vieja maldita, vieja desgraciada, muérete ahora mismo. Pero no basta escribir. Debe depositar ese papel en el oratorio en que la familia ofrece oración a Dios y a los antepasados y orar sinceramente. Mi corazón está lleno de sentimientos despreciables. Dios, purifícalo con tu sabiduría y tu amor, que son puros y bellos. Después de la oración, ella debe retirar el papel del oratorio,
pues la suegra podrá encontrarlo, leer todo lo que está escrito y pensar que la nuera tiene intención de matarla y le está pidiendo ayuda a Dios y a los antepasados. Por eso, su amiga debe quemar el papel y mirando la llama, agradecer mentalizando, Dios está purificando y eliminando el odio que siento por mi suegra. Muchas gracias, muchas gracias. Mi odio ya fue eliminado completamente. Muchas gracias. Esa fue la orientación que le di a la señora Aoki. ¿Escuchaste, Shelly? De esa forma tienes que tratar de hacer Sí, tu comunicación. ¿Claro? ¿Está bien claro? ya, justo el día lunes tuve audiencia y todo lo que he trabajado de estar quemando y todo eso, como que un poquito había olvidado de que de nuevo voy a hacer la quema para poder liberar todo eso, porque a veces las audiencias avivan algunas penas, ¿no? Y hoy día mismo lo voy a hacer, no te preocupes. Gracias. Se conectan de repente, mira, se están conectando las amiguitas, pero un poco después, de repente, porque estos mensajes los tenías que recibir tú personalmente. La vez pasada también, una de las jóvenes se habían conectado y era para ella y pudimos conversar. Entonces, nada es casualidad. Así que de repente estos mensajes han sido dados para ti. Cúmplelos, ¿sí? Y seguimos, seguimos. Lo que está Muchas grabado, gracias. seguimos, ¿sí? Tanto el epitelioma como el sarcoma pueden curarse mediante el cambio radical de tu mente. Los tumores malignos son materias y cuando son extraídos puede conservarse en alcohol como muestras. Pero mientras están alojados en tu organismo, es posible que desaparezcan cuando la mente del paciente cambia radicalmente. La ocurrencia de tal hecho es una prueba de que la materia es manifestación de la mente. Tu cuerpo carnal no es simple materia. Él es la manifestación de la mente y tanto puede provocar que se manifieste la enfermedad como también curarla. Hay muchos relatos de curas que parecen milagros, como el de la señora Yaeoko Hamaguchi. Ella padecía de cáncer en etapa terminal y los médicos habían dicho que solo le restaban algunos días de vida. Pero cuando ella dejó de odiar a su esposo y pasó a sentir una profunda gratitud hacia él, se curó prácticamente de la noche para el día. Por eso les recomiendo a los pacientes de cáncer que participen por lo menos una vez en un seminario de entrenamiento espiritual que favorecerá una transformación radical de su mente y los ayudará a curarse. Totalmente claro, mira, ¿ves? La medicina evolucionó de forma extraordinaria y está bien diferente de la de épocas pasadas. Antiguamente, la medicina consideraba al hombre apenas desde el punto de vista físico y buscaba únicamente soluciones materiales, tratando de curar enfermedades por medio de medicamentos. Por ejemplo, para tratar la úlcera gástrica, considerada una enfermedad provocada por la acidez excesiva del jugo gástrico, que ataca químicamente la mucosa interna del estómago, suele darse bicarbonato para neutralizar la acidez y bismuto para recuperar la parte lesionada de la mucosa estomacal. Mire, qué interesante, le dan bicarbonato y después el bismuto para recuperar la parte lesionada de la mucosa estomacal. Con la rápida evolución de los conocimientos de la humanidad, también hubo un gran avance en el campo de la cirugía
y como consecuencia se difundió la idea de que para curar la úlcera estomacal bastaba extirpar la parte afectada. Así se desarrolló un tipo de tratamiento que consiste simplemente en extraer una parte que puede llegar a 2/3 del estómago. Eso está extraído en el libro del maestro Masaharu, Vivir junto con Dios. Con una partecita de eso. Ahora sigo. Jardines en armonía. Extraído de este libro que compré, El arte de la sencillez, japonesa. Estaba leyendo y aquí sale. Tanto en tu jardín como en las relaciones personales, lo primordial es la armonía. Los jardines japoneses no se diseñan haciendo un recorte y pega de sus diversos elementos y plantándolos en el paisaje. El jardín en su totalidad está compuesto de tal manera que intenta sacar el máximo partido de los rasgos particulares de cada elemento, como la forma de una roca o la curvatura de un árbol en concreto. ¿Qué significa sacar el máximo partido al elemento de un jardín? Digamos que un jardín ha de contar con varios árboles. No podemos limitarnos a plantar esos árboles tal cual y terminar la tarea. Es importante que nos quede claro cuál es la forma ideal de cada árbol. ¿Qué estado de ánimo parece tener ese árbol en concreto? ¿Cómo deberíamos plantar ese árbol? En posición y orientación para que resalten sus cualidades más atractivas. En otras palabras, tenemos que valorar la individualidad de cada árbol y luego persuadirlo para que se exprese. Al comprender la esencia de un árbol, podemos lograr que esté en armonía con los otros elementos del jardín. El mismo concepto se aplica a las relaciones personales. Tenemos que reconocer la individualidad que hay en nosotros y en los demás para poder llevarnos bien. Y eso no significa que debes adaptarte a otra persona, sino que al centrarte en los méritos de los demás, lograrás que tus relaciones sean hermosas. Saqué también esa parte. En la historia de Japón, en el periodo Kamaharu y en la primera parte del periodo Musashi, perdón, los samuráis tenían que enfrentarse continuamente a la muerte. Nunca sabían cuándo estallaría una guerra y lo más probable era que de un día para otro cayeran en acto de servicio. El espíritu Zen parece encajar perfectamente con estas circunstancias. La incertidumbre del mañana convierte el momento presente en algo muy importante. Tenemos que esforzarnos al máximo para disfrutar de este presente. En el budismo decimos, todos los días son buenos. Y con ello queremos decir que tanto si lo que sucede es bueno como si es malo, cada día es precioso en sí mismo, porque nunca volverá. Lo bueno que tiene cada día no lo determinan las cosas que pasan o las personas que conoces, sino tu propia mente. Todo lo que sucede puede interpretarse de múltiples maneras. Lo que importa es cómo reaccionas tú.
Quizá no tengas control alguno sobre lo que sucede, ni tengas la capacidad de cambiar las cosas, pero tu reacción será lo único que estará completamente bajo tu control. Hagamos que hoy y cada precioso día que pasa sean un buen día. Cuando yo comienzo a dar mis saludos por onomásticos de las personas, siempre les digo, disfruten de este presente que es el mejor regalo de la vida. No se vuelve a repetir. Ya se fue y perdimos la oportunidad. Y sigo, ¿sí? Extraído de este libro Familia Feliz, que nos regalaron cuando asistimos a un entrenamiento espiritual, un seminario de luz. Hay algo que es sorprendente. Si no estás reconciliado con las personas, ni con tu familia, ni con la familia nueva que uno decidió tener, y con la familia de la pareja, entonces la casa también se carga y tenemos que reconciliarnos con todos los enseres de la casa. Está muy cargada la casa. Por eso hay mucha intranquilidad. La casa se va desgastando y comenzamos a tener conflictos con vecinos o con las personas que vienen al hogar, ¿sí? Acá te dice, en este libro maravilloso, una de las cosas más infelices del mundo es saber que en tu casa no sienten orgullo de ti o hasta en cierto modo se avergüenzan de ti, porque toda casa es un templo muy antiguo, aunque haya sido levantado. ¿Sí? Buenos días, Milano, ¿sí? Se avergüenzan de ti porque cada casa es un templo muy antiguo. Aunque haya sido levantada ayer, es el primer santuario de tu subsistencia y vida. Es el portal sagrado por donde se entra al mundo, donde se consagran los alimentos que te mantienen. Tu primera casa, por pequeña y rústica que haya sido, estuvo llena de momentos educativos. La mesa, el sofá, el cuarto son objetos y lugares que nos acompañan para siempre y están impregnados de nuestras vibraciones de seres fuertes o débiles, reverentes o contrariados, religiosos, materialistas o hasta desviados. La vivencia en nuestra casa es el modelo de la condición mental que llevamos para toda la vida. Algún resentimiento contra papá o contra mamá, por ejemplo, se queda registrado en el subconsciente y tiende a manifestarse en la forma, atrayendo un cónyuge con las mismas características. De este modo, madres imperdonables aparecen en el futuro como esposas indeseables. Padres que vemos como rudos, allá más adelante ganan vida en la forma de esposos sin amor en sus actos. Su gratitud a tu casa y a todos los que habitaron en ella o habitan definirá a dónde tú vas a llegar en la senda de la vida. Por eso, bendiga su pasado para tener un buen futuro. Perdona y agradece lo que pasó en el hogar de tu infancia. Una cosa es verdad: un templo nunca es el lugar donde se buscan culpables. El problema nunca fue la forma de tu casa, de tu madre, de tu padre, de tu hermano o de la comida. Desde siempre tu casa ha sido un templo. No interesa cómo fue o cómo es. Si no entiendes a fondo que cualquiera que haya sido tu tipo de hogar en la infancia, él era habitado por Dios. Tal vez jamás
pueda formar un hogar que sea realmente agraciado y próspero. Al mirar hacia atrás, es necesario aceptar la voluntad de Dios aún detrás de los acontecimientos que no fueron buenos. Comprende que tu hogar no se resumía a la amargura, por más que esta condición fuese evidente. En verdad, tu nacimiento sucedió en un templo sagrado, y si él no tenía este aspecto es porque tu alma no estaba purificada a la altura de esto. Calma, no fue tu culpa. Apenas ha llegado el momento de saber que si había dolores materiales era porque te faltaba la evolución necesaria para tu espíritu. Y esa era la escuela más adecuada para tu evolución. En este momento agradece, simplemente envía un largo y profundo muchas gracias a tu primer hogar o sus primeros hogares. No apenas tu vida se beneficiará con eso. Sus actuales familiares, hijos, esposo, esposa, hermanos, padre, madre, agregados, en fin, todos recibirán como una bendición su reconciliación íntima, profunda, con su hogar de la infancia. Nadie será realmente bueno en algo en esta vida si no sabe o no puede regresar al hogar de su infancia y entonces volver a entrar por la puerta del templo y moverse, es decir, orar hasta callar los insultos de la memoria y moverse con armonía mental delante de todo el resentimiento y odio que dirigió a su mayor y mejor iglesia de origen, su casa. ¿Cuántas veces nosotros que estamos tan cargados mentalmente comenzamos a decir tremendas groserías en el hogar? Sobre todo decirles a los hijos. ¿Cómo queremos verlos exitosos si quien lo tuvo en su vientre habló tan mal maldiciendo a los hijos? Y seguimos hablándoles mal a los hijos. Su ambiente, su progreso se estanca y por más que traten de ser muy trabajadores, no pueden enrumbar. Por más inteligencia que tengan, no pueden enrumbar. Porque a veces la pareja se retira de la casa y nosotros poseemos a los hijos porque tenemos miedo que algún día quedemos solos. Y no debería de ser así. Los hijos, cuando uno se desapega de los hijos con amor, con reverencia, por eso les leí, las personas que recién se conectan, por favor, cuando se suba al YouTube, vuelvan a revisar este día maravilloso de este tema, porque de ahí se va a sacar mucha sabiduría que vienen de estos hermosos libros, que es las personas, los personajes escriben porque es Dios, de la mano de Dios, de la sabiduría y del amor de Dios, ¿sí? Así que en la casa es un templo. Yo también me acuerdo mucho cuando orientaba a través de relajación. No conseguía alguien trabajo y cuando relajaban decía, tiene que tener gratitud hacia sus autoridades. No puede todavía conseguir trabajo. Siendo potencial de mente, muy trabajador, todo, no podía. ¿Y quiénes son la reverencia de sus autoridades? Padres, pareja. Entonces, en los trabajos, los jefes, las autoridades representan la memoria de sus padres y no hubo reverencia. La madre que no reverencia al esposo se haya ido, esté con nosotros o de repente ha fallecido y todavía no reverencia, no reconoce los frutos. Para reconocer los frutos es importante que la madre junte sus dos manos en humildad, porque esta es humildad. Y la mano derecha eres tú y la mano izquierda es de todos. Entonces yo junto yo con los demás y soy uno solo. Y comienzo a agachar la cabeza y ya no puedo señalar los errores de los demás con la mano. Entonces yo junto mis manos en señal
de mucha humildad. Perdón un momentito, ¿sí? Entonces, con mucha humildad, juntamos nuestras manos para no estar señalando. Y ya no lo puedo, con las manos juntas, yo no puedo señalar los errores porque Dios y yo y todos los demás estamos en una unidad. Por eso es importante, si ya se hizo, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos iluminar la mente en el presente que solamente existe. ¿Cómo lo iluminamos? Haciendo bendición del hogar, los muebles, la casa, las paredes, todo. Purificar el hogar, retirar cosas. Y ahí entra esta ciencia milenaria llamada Feng Shui, que es saca ropa que ya no uses, comienza a donar cosas, los muebles, reparar muebles si no pueden comprarlo, pintarlo, la pinturita chica y comenzar a usar las manos. Una de las cosas que uno dice, cuando yo tengo invitados a una cena, a una fiesta, ¿qué hago? Limpio todo, muevo todo, preparo la... Y estoy estresada poniendo toda la mesa, los platos, que no sé cuánto, y todo para recibir con una sonrisa a nuestros invitados la parte humana. Pero cuando entra divinidad, como no lo veo, con mis cinco sentidos, bueno, sí nomás, y no muevo nada, no muevo nada. Entonces no le damos importancia a las divinidades. Yo estaba leyendo todos estos maravillosos libros que he estado sacando, contextos maravillosos para, y todavía tengo más, porque todavía no termina la charla, para seguir iluminando mente con todo ese brillo, despertando la sabiduría, y sin embargo, miren, aprendo un montón y digo, estamos, no se imaginan la casa muy movida con cosas, trabajadores, puertas, ventanas y todo, y les digo yo a mis hijos y lo pregono, va a venir el niño Dios, tiene que estar la casa impecable, maravillosa, tengo que mover todo, las plantas, limpiar plantas porque va a venir, va a ser recibido, las divinidades van a venir a la casa, tiene que estar limpiecito, tiene que verse luz, olores, y en eso estoy, y se está moviendo todo porque mi hija con mi mente, la mente de mi hija con mi mente es uno solo, y estamos trabajando todos alrededor de eso. Así que sí, ¿sí? Un hogar feliz comienza por ti. Tú, más alegre, sonriente, vibrante, sonríe a los familiares, sea amable con ellos, presta atención a los problemas que ellos pasan. No refunfuñes más, no te lamentes mentalmente. Las personas de tu hogar captan tu actitud profunda y no sus tentativas de fingirse, soy buena gente. Apruebe a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos. No hablo de la aprobación de mirar y no ver, de ignorar espíritu de recibir, acoger y abrazar al otro mentalmente. El amor en familia comienza a resolver todos los problemas cuando se manifiesta. Es constante y hasta obvio que en hogares en que las personas viven enojadas, comienzan a aparecer enfermedades en uno, días después en el otro, y de repente la casa se asemeja más a una enfermería. El primer paso para la cura es sonreír. Una sonrisa alcanza a las células, los huesos, los nervios, todos los órganos y la sangre. Así hace bien a los músculos, rejuvenece la piel.
No se te escucha, Margarita. Aló, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, es que me ha salido una nota que dice perdiste la conexión de red y estoy usando mi celular, ¿sí? Sí, es la magia de la tecnología, miren, pues. Y sigo, ¿sí? Cuando se vuelva, perdón un ratito, me dice unirme ahora. Ya, ahora sí. Cuando se vaya a bajar, no se preocupe porque vuelvo a usar mi celular, ¿sí? Gracias. Ahora sí. Uy, ¿ya? ¿Estamos? ¿Me escuchan, no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Está muy ocupada la red, creo. Ya, ahora sí sigo. Una sonrisa alcanza la célula, los huesos, los nervios, todos los órganos y la sangre. Hace bien a los músculos, rejuvenece la piel y más una sonrisa es un eslabón importante entre las almas. Sonreír encuentra la luz en la mente del otro. Sonreír constantemente es un importante refuerzo en cualquier tratamiento de salud y salva hogares de la ruina. Una sonrisa no apenas beneficia tu cuerpo, tu alma y tu hogar. Ella es la expresión de Dios que toma la forma de tu rostro e ilumina todo. Otro factor determinante para establecer la paz es la imaginación. Imaginar Imaginar altera la realidad, contempla la realidad creada por Dios y no el fenómeno de las apariencias creadas por la mente. Contemplar el bien del otro como que ya es real y hacerlo con docilidad mental comienza a surtir un efecto que al principio va a parecer casi mágico. Pero no se trata de magia ni de fantasía, es accionar el universo a su favor. Al visualizar el bien sucediendo en la vida de quien tú amas y sin esperar nada a cambio, aunque el otro no corresponda inmediatamente a sus oraciones o mentalizaciones, estas alcanzan la mente de él y la iluminan. En las palabras amabilidad, en los pensamientos, bondad y generosidad, en el rostro una sonrisa, es así que todo comienza a mejorar en el ambiente familiar. Los silencios heridos de los familiares no pueden ser curados por su voz alta. En la casa enseña la fe y si es necesario, habla al respecto. Es su vivir lo que será aprendido y no sus sermones moralizadores. Peleas y asperezas deseducan e imponen distancias inmensas entre las personas bajo un mismo techo. El hogar es el lugar de la armonía, la fuente de las energías de vivir. Dialoga, mira a los ojos, acoge, pon a disposición tu hombro, en fin, cuando tú eres magnánimo y comprensivo, los familiares actuarán mejor contigo, porque gracias a ti se sentirán mejores personas. Así que pasamos a otro, ¿sí? Es Gaby,
Después la llamo, ¿no? Gaby es. No importa lo que suceda en este momento, tú aún puedes cerrar los ojos y dirigirte hacia Dios. Solo se cambia, pero un momento. Solo se cambia el ambiente de un hogar como las condiciones de salud de sus integrantes, y solo se atrae la prosperidad y la alegría actuando en la matriz mental que sustenta todo. Ante un mal escenario, practica la gratitud. Repite mentalmente las palabras muchas gracias, mientras visualizas fijamente lo que deseas. Si alguien bebe, míralo sobrio y libre de eso, completando la escena con un sincero agradecimiento, muchas gracias. Si alguien es rebelde y no quiere saber de estudiar o trabajar, centra tu mente en lo contrario. A esta persona le gusta estudiar, ella ya tiene un trabajo y va bien en los estudios, muchas gracias, muchas gracias. Y así procede en todos los casos. Alguien que se queja de todo a todo instante, visualiza a esa persona en paz. Alguien ocioso que solo incomoda en lugar de ayudar, visualiza a esa persona solícita. Un miembro de la familia que vive mintiendo y haciendo de las suyas a escondidas, visualízalo ceñido a las reglas y sincero. En fin, donde haya defecto, comienza a operar por medio de tu mente creadora para manifestar solamente el bien. Al modificar la contrariedad constante de tu propia mente y volviéndose más armonioso, tú modificas tu propia atmósfera personal. Cuando modifiques su vibración, una nueva energía construirá a su alrededor renovadas y mejores condiciones. Una actitud igualmente importante es tener cuidado para no volverse una persona resentida por ayudar demasiado al prójimo. Es una forma bien fácil de engañarte a ti mismo, justificar el propio sentimiento de contrariedad atribuyéndose una bondad grandiosa que nunca es reconocida. Es el camino más corto para descender a los valles sombríos del resentimiento. Luego, el alma coleccionadora de rencores pesa sobre su propio cuerpo. Es decir, se manifiestan enfermedades físicas y psíquicas. Todo lo que acabamos de hablar nada más es cumplir la palabra de Cristo en tu propio hogar. Muchas personas consideran difícil practicar la enseñanza de la no resistencia de Jesucristo que dijo: si alguien te golpea en tu faz derecha, ofrécele también la otra. Y al que quiere pelear contigo y quitarte la túnica, dale también la capa. Y si alguien te obliga a caminar una milla, anda con ella 2. Hay quien critique este texto bíblico diciendo que la no resistencia es expresión de debilidad y cobardía. Pero en verdad, la no resistencia constituye una fuerza invencible y victoriosa, cuando es una expresión genuina de nobleza de espíritu y no un simple recurso para evitar la consecuencia de la hostilidad del otro. Ya vamos a terminar, ¿sí? La recompensa de una vida dedicada al prójimo, de los... Ya he pasado turbulencias en aviones, dice. No me olvido de los baños de jugo de naranja debido a las turbulencias sucedidas en vuelos. Durante los refrigerios a bordo, no hay como recorrer grandes distancias sin que sucedan contratiempos. En las jornadas pasamos temporales, direcciones equivocadas, se pierden las horas, se prueban sabores desagradables y pasamos sustos. La vida de todos, sin excepción, tiene también sus adversidades y dificultades.
pero nada de eso constituyó un real obstáculo en mi vida, dijo, en la cual decidí dedicarme a amar al prójimo. Ya lloré pérdidas familiares, hija, yerno y nietos. Conocí esos dolores que nadie sabe cómo sacarlos del alma. En el tema de subsistencia material dejé atrás algunas comodidades. Claro que tengo mis recursos, una buena salud financiera, pero sí que hasta podría haber tenido una vida acomodada. Sin embargo, dice, en lugar de eso decidí ir al encuentro de cosas como empeñar mi palabra ante el supremo presidente de Seishon-Oye. No fallé, gracias a mis familias, Mukai y Seishon-Oye. No temí no sucumbir a los complejos, jamás opté por caminar apenas donde hubiese sombra y agua fresca. Cuando nos proponemos amar verdaderamente a la humanidad, somos nosotros los que debemos dar de beber, abrigar en el frío, moderar el calor y proteger a la multitud de la lluvia. Crea, nada puede hacerlo más feliz que guiar a los hijos de regreso a Dios. Tú puedes ser alguien útil o llorar por la falta de ayuda. Puedes dominar los idiomas para salvar almas o resignarte dentro de tu autolimitación callado y resentido para siempre. Mi meta nunca fue ser el primer brasilero en ocupar el más alto cargo de Seishon-Oye en América Latina. Fue la voluntad de Dios. Perfeccioné mi fe. Vi que donarse solo expande nuestra alma. Aprendí a escuchar a Dios en los detalles, a través de los labios de los demás, por las señales del cielo y principalmente por medio de mis superiores, padres y antepasados. Mi devoción se ha duplicado en estos últimos tiempos. En Seishon-Oye, en que se lanza a la vanguardia de la protección de los recursos energéticos naturales, aprendemos el valor de los pequeños actos y actitudes como apagar una lámpara. En una rápida mirada hacia atrás, aún puedo verme como aquel joven yendo de puerta en puerta, llamando a otros jóvenes hacia la luz de Dios, aún siendo el calor de las manos del profesor Miyoshi Matsuda, al apretar las mías y recibirme en Ibiúna, Sao Paulo. Y cuando salto en el tiempo, viéndome al frente de Seishon-Oye de Brasil y de América Latina por tantos años, siento que los sueños del profesor Matsuda de fundar la escuela, expandir enseñanza al idioma español, construir academias, agradecer a los pioneros y ampliar la divulgación del movimiento, todos fueron sueños que en alguna medida fructificaron en gestiones en las que participé. Fundación de la Gran Armonía, construcción de las más academias, aumentos significativos de registros espirituales. Les puedo garantizar, no logro imaginar que pueda haber alguien más feliz que aquel que nace y vive por amor a una misma familia con tantos apellidos, nacionalidades y culturas. Es la felicidad de pertenecer y actuar junto a la familia de Seishon-Oye. Pero si me preguntasen cuál fue la más grande de mis conquistas en este mundo, diré sin titubear mi buen viejo ejemplar de la sutra sagrada Lluvia Néctar de la Verdad, que todos los días vuelvo a abrirlo como si fuese la primera vez. Este es un libro que nos regalaron en un seminario de luz. Después de tiempo lo vuelvo a tomar y he sacado algunas pequeñas páginas referente al tema que hoy día estamos tratando. Es maravilloso la humildad que generó este profesor Yoshio Mukai. Se dedicó tanto, sorprendido, solamente he leído ciertos párrafos para poderles expresar y es muy sorprendente haber leído su bibliografía y ver que cuando uno tiene humildad, mucha humildad, todo se logra.
y él logró la felicidad más grande. No saben lo poderoso que es la Sutra Sagrada. Se construyen muchas cosas. Y más fuerte es el Padre Nuestro también. Y cuando lo oramos y reconocemos el Cristo, reconocemos a la Virgen, pero a su esencia. Porque uno tiene esencia. Cuando va mucho más allá y entra a la esencia, ustedes no saben todas las grandezas que ellos nos apoyan y nos nutren en sabiduría y en una armonía fuerte. ¿Qué les parece? Termino 2 partecitas y comentamos, ¿sí? Para deshacer la tensión excesiva de la mente. Cuando consigues alcanzar un estado espiritual que se armoniza con todas las cosas del cielo y de la tierra, o sea, un estado mental completamente libre de tensiones, no serás más víctima de enfermedades provenientes de la tensión mental, debido al reflejo de ese estado de espíritu. El estrés es una distorsión mental originada por las tensiones, incertidumbres, miedo y preocupaciones excesivas. Consecuentemente, al mantenerse en un estado mental de absoluta paz, el sueño se vuelve más profundo y tranquilo. El metabolismo de las células de tu cuerpo y de los elementos que componen estas células se procesa con perfección y de este modo el cuerpo siempre estará rejuvenecido y saludable. Es indispensable que tú te liberes del concepto de que este es un mundo de luchas donde los fuertes oprimen y explotan a los débiles. Debes liberarte de tal visión de la vida practicando diariamente la meditación Shinsoka y contemplando intensamente la imagen verdadera de este mundo creado por un único Dios, dirigido por la sabiduría de este Dios único, protegido por su amor infinito, donde no existe el estado de desarmonía en el cual el fuerte devora al débil. Mientras existe el concepto pensamiento de disputa por la supervivencia, el débil estará siempre temiendo ser perjudicado por el más fuerte. Y también los fuertes no tendrán sosiego por el recelo de ser agredidos por los más fuertes o de recibir inesperadamente una represalia desesperada de los débiles. Esto es semejante a la situación de Estados Unidos, considerada la primera potencia mundial que vivió constantemente atormentada por la idea de una posible agresión de la Unión Soviética o del ataque de China. Si bien este asunto se refiere a un país, lo mismo puede ocurrir en relación a un individuo. Se denomina mundo de la imagen verdadera al mundo de la creación original de Dios. Es el mundo citado en el primer capítulo del Génesis. Y vio Dios que era muy bueno cuando había hecho. Sin embargo, después del segundo capítulo, está escrito que Adán, el hombre, comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y fue expulsado del jardín del Edén por Dios. Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal significa adquirir un conocimiento contrario a las palabras de Dios, quien afirmó ser muy bueno todo lo que creó. Desde el punto de vista humano, es el conocimiento que responde. Si el mal existe al lado de él, bien, por casualidad no existen tanto hombres malos como también enfermedades y microbios que son malos. El hombre adquirió tal sabiduría que afirma la existencia del mal al lado del bien, a través de la facultad perceptiva de los 5 sentidos que el Génesis simboliza con la serpiente, algo que se arrastra por la tierra, y comió esta sabiduría pensando que fuese la verdadera. Como resultado surgieron diversas infelicidades, de acuerdo con la ley mental que hace aparecer aquello que es reconocido por la mente. Esta verdad está simbolizada en el Génesis de la siguiente manera. El hombre fue
expulsado del paraíso porque comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y con este tema vamos a concluir para dejarlas expresarse, ¿sí? Dios te bendecirá cuando tú ames a tus semejantes con la pureza del amor que recibiste de Él. Con toda seguridad recibirás de Dios una buena recompensa. Tú serás bendecido y la salud, la prosperidad, la alegría de vivir y la felicidad espiritual te pertenecerán. La bendición de Dios se materializará bajo diversas formas, de beneficios y en todos los lugares. Las relaciones humanas se volverán armoniosas y todo se llevará a cabo favorablemente. Gustar de una persona más que de las demás es obra del sentimiento humano, el cual no es el amor absoluto que vino de Dios. Por más desagradable que sea la apariencia de una persona, debes amarla porque es un ser humano. Este es el amor verdadero que recibimos de Dios. El amor que hace discriminación contiene impurezas egoístas y la mayoría de las veces es un apego que tiene apariencia de amor. Por esta razón, cuando Buda obtuvo la iluminación, se libró de diversos tipos de amor, apegos y deseos, y alcanzó el amor verdadero. El camino para alcanzar el amor verdadero es librarse de todos los amores impuros. Es así, cuando Buda encuentra la iluminación de pensamientos, perdón, cuando Buda encuentra la iluminación de pensamientos, trasciende todos los karmas y va a sentarse al lado de Dios. Pasa por encima de karmas. ¿Por qué? Porque absorbió toda la verdad, todo el verdadero amor. Y no fue por partes, como a veces nosotros decimos. Todo tiene su proceso. Poco a poco llegamos. No. Él quiso descubrir el amor verdadero y la verdad. Y llegó, su pedido fue cumplido porque llegó más allá, eliminando karmas de vidas y vidas y vidas. ¿Y cuál es la diferencia de Buda con el de nosotros? Que él creyó, él quería conocer el verdadero amor. Pero nosotros nos detenemos y decimos poco a poco, ¿no? El verdadero amor. Yo amo mucho a mis hijos, decimos, pero siempre estamos separando. El que me da amor, el que siempre me llama, el otro es problemático. No me llevo bien con este hijo. Y todos vienen del vientre. Y ese es el ego, mucho ego. No hemos depurado muchos momentos. De repente tuvimos conflictos con la pareja y generamos a ese fruto maravilloso y está empañado de pensamientos mentales de la madre hacia la pareja. Entonces, ¿quiénes somos responsables? Nosotros, no culpables, sino responsables. Y ustedes saben que espiritualmente les mandamos a través de todo lo que me mandan a mí, yo mismo les conecto, que es vuelvan nuevamente a registrar a sus hijos, empezando por ustedes, a culminar ya este año maravilloso. No sabemos cómo va a ir el próximo año, pero si nos salimos de cómo va a ir el próximo año y hemos estado cultivando la verdad, como el jardín que les leí de ese libro de la sencillez, cómo cultivamos esas plantas, esos árboles, las hojas, vamos a saber que nuestro mundo va a ser muy diferente, lleno de mucha tranquilidad. Yo leía cómo sucedían desgracias en ciertas casas y en esa casa nada los tocaba. Y estaban en el mismo distrito, en el mismo sitio, eran vecinos, pero no sucedía nada de eso porque vivían en armonía todos. Hoy día recordaba que cuando conozco Seisho no Yen, nos sentábamos con mis hijos
en la mesa y bueno, en ese momento ellos estudiaban y tenían disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces nos sentábamos a la mesa y cuando culminábamos de degustar el almuerzo o la cena, yo siempre traía un libro de sabiduría a la mesa y él lo ponía cerca de mí. Terminamos y le daba a cada uno de mis hijos para que puedan abrir y comenzar a leer el párrafo y comenzaran a comentar también qué les parecía que se entendió para ayudarnos al grupo, ¿no? Y ellos tienen inmersos en su mente, en su memoria, las cosas que leía. Y una de ellas dice, reconcíliate con todas las cosas del cielo y la tierra. La imagen verdadera tuya lo tienen tan aquí grabado. Entonces, ese es cultivar a los hijos, más que cultivar las desavenencias entre ellos, el odio, el resentimiento, el rechazo. Yo le decía a mis hijos, aún así estén bien lejos, el uno al otro, búsquense cuando se necesite. Ámense mucho, porque si tú no respetas a uno de tus hermanos, no me estás respetando a mí. Pero eso significa que yo hice una diferencia. Yo elegí a uno porque creía que era más bueno que la otra parte. Entonces así fue mi vida. Ya les he leído porque es como una preparación para cerrar este año. Limpien su hogar porque se carga todo, los gritos, los conflictos, la rabia, las enfermedades están muy impregnados en las paredes porque todo tiene vida. Y siempre recuerden vivir el presente, que es lo único que existe. Así que yo me quedo en silencio para escucharlas. Buenos días, Gloria. Cheli, buen día, Margarita, buen día. Cuando los Hola, suban al YouTube, por favor, revisen porque los temas que he escogido, el tema que escogí y los agregados son bien hermosos. Volví nuevamente a tomar los libros de la filosofía hermosos y le agregué este librito que es Sencillez, que compré en una de las librerías, y las purezas que ahí nos dicen es muy bello. Así que por favor, Cheli, Antonia, Gloria, buen día. Margarita, pueden abrir su micro. ¿Qué opinan? sí, mi Margarita Bella, Hola, buenos sabes, días. necesitaba mucho tus palabras. Como te comenté a un inicio, el lunes fue una audiencia de la tenencia y régimen de visita de mi hijo, que ha sido un tema que a mí me dolió en el alma. Y ahorita escuchándote, eh, haces que abra mi corazón, en el sentido de que va a haber una segunda audiencia presencial donde han pedido que mi hijo esté presente para que escuchen su versión, pero a mí lo que me atemorizaba mucho es de que como su padre ha estado ausente todos estos años, él tiene miedo a juntarse con él, o sea, puede comer, salir un rato, pero tiene miedo que no lo regrese a casa. Escuchándote, interpreto de que tengo que ir ese día con la fortaleza de que mi hijo tiene que estar abierto su mente a que si en algún momento tiene que quedarse en casa de él, qué sé yo, llevárselo, se sienta seguro. He tratado, te lo juro, le he llevado con psicólogas y todo para que maneje siempre eso. No le he hablado mal de su padre, pero lastimosamente los juicios, cosas que pasaron, hicieron que mi hijo tenga una coraza en el sentido de protegerme a mí también. Pero tengo que ser más clara, abrir mi corazón con el padre de mi hijo. Ha sido, creo que ya he soltado un montón de cosas en mi vida que me han atormentado todos estos años. Él es el nudo que es la parte más difícil porque trate de que hayan lazos, de que no solamente sea el que él diga, por ejemplo, me lo llevo en Navidad, me lo llevo
en verano, cosas así, porque yo sé que mi hijo tiene todavía ciertos temores porque no ha habido esa confianza, él, por ejemplo, que le ayude a hacer sus tareas, que vayan a los scouts, que vayan a sus actividades diarias, que tal vez que conmigo sí lo tienen. Entonces, esos lazos se hacen en el día a día y no necesariamente en una fecha que uno dice, yo me lo llevo tal día esto. Pero bueno, si así se dan las cosas, si eso es lo que quiere, pues tendré que preparar a mi hijo a que aprenda a tener esa estabilidad de sentirse bien, ¿no? Obviamente que aunque yo no esté en ese lado, porque él vive en Huacho, este, tengo que decirle de que yo estoy con él en todo momento, acompañándolo para que no se sienta triste ni frustrado, tal vez de extrañarme, ¿no? Porque como nosotros somos así súper unidos, sé que capaz le vaya a chocar. Pero gracias, porque voy a prepararlo para que abra su corazón a su papá y se sienta seguro en donde esté. Porque al final lo que siempre tuve presente fue de que su papá va a ser toda la vida. Y eso traté de que mi hijo lo lleve en su corazón, ¿no? Sino que a veces las cosas que pasaron hicieron difíciles algunas circunstancias que te he contado en otro momento, este, pero creo que eso es el nudo que tengo que soltar para que con él haya una, liberar todo esto de los sentimientos que me hayan hecho a mí afectarme en mi salud, por temor a dañar a mi hijo. Gracias, Margarita, gracias por tus palabras, siempre es sabio escucharte. Una de las cosas, Chedi, gracias. Una de las cosas es, si de repente hemos puesto el total atención a todas estas lecturas, esta transmisión que Dios nos habla a través de tremenda sabiduría, entonces si estamos totalmente con la mente, el recipiente mental puesto, va a llegar la verdad en ese recipiente. Y todo lo que pueda venir del día a día, lo que tú estás pasando, va a ser en armonía. Entonces, pero si yo tengo miedo y le he traspasado ese miedo a mi hijo, no hay armonía. Tiene que haber una reconciliación, aún así no esté presente la persona. Uno lo puede hacer con él ausente o no ausente, o presente o ausente. Tiene que haber una reconciliación. Y eso lo puedes hacer tú ya. Pero si tú ahorita tiene una presentación y quiere que él decide cómo lo va a tratar, entonces no hay armonía porque estás pensando muy mal de su actitud de él como persona. Entonces va a suceder lo que tus miedos te están llevando. Es un caos, un estrés. Ahora uno comienza a ver, ¿no? ¿Cuántos hijos se quedan a veces con las mamás? Y a veces hasta cambian de género. ¿Es culpa del papá? No es culpa del papá. ¿Es culpa tuya? Tampoco es culpa tuya, sino es responsabilidad de cómo he dirigido mis pensamientos, mis sentimientos, y si he respetado y estoy en armonía con las personas. Entonces, inmediatamente un día yo me dije, mis hijos no pueden odiar a su padre, porque si no, ¿qué te voy a decir yo cuando los tenga que entregar a tu gloria, Padre? ¿Qué has hecho con mis talentos? ¿Cómo me los devuelves? Si yo te los he dado para que me los cuides. Ellos no son tus hijos, son mis hijos. Tú me vas a decir eso. No he sido responsable de mis hijos, los he hecho llorar, les he traspasado un poquito de miedo. Si yo he hecho esto, yo ahora me hago responsable y libero esto de mis hijos. Yo quiero verlos felices. Y ahí es donde empecé a leer, pero no solamente leer, sino accionar, porque de nada sirve, decía Dios, decir,
qué bueno eres, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El amor, soltar ira, soltar culpabilidad. La otra parte tiene culpa y un montón. Entonces, ser muy consciente de eso, abrir el recipiente mental y vaciar todo el contenido que tenemos, de que me hizo, no me hizo, no. También les había leído. Hoy día saqué una parte que decía, va a venir el concepto que uno tiene de las personas, de las cosas. Si yo pienso que mi hermano es vicioso y siempre se lo dicen y lo veo con mis ojos, yo en mi mente, yo decido pensar y ver que él es obediente, que es trabajador, que es así, y no cambiar mi modo de pensar para llegar a la meta. Y así se va a convertir. Me acuerdo mucho en Session ayer cuando escuché una charla que decía que una señora con su mamá se iban a orientar, porque el esposo era bueno, pero era borracho, alcohólico. Y siempre decía el borracho, el alcohólico, estaban cansados. Entonces fueron a orientar y lo primero que le dice el profesor, su esposo es un hijo de Dios, sagrado. No, pero él toma, él es alcohólico. Su esposa es hijo de Dios sagrado. Usted todo el tiempo ha pensado eso, lo ha vuelto a decir, lo ha vuelto a grabar y así se ha ido manifestando hacia sus ojos. Pero es un hijo de Dios. Entonces, usted tiene que repetir un montón de veces. Su esposo es un hijo de Dios maravilloso, su esposo es un hijo. Hágalo todo el día hasta que se manifieste. Entonces agarran, se van a su casa y la suegra, o sea, la mamá de ella, comienza jaja, a burlarse. Ay, cuando ve que venía por la ventana, ahí viene el maravilloso jajaja, se burlaba. Pero se manifestó la verdad, porque hasta en burla se está hablando la verdad. Viene el maravilloso, y él dejó de tomar. No más se volvió. El niño, yo les conté que había un niño que tenía el corazón muy puro y la mente había perdido, cercenado un dedito. Y la madre que practicaba la filosofía, pero aún practicando las dudas, pero le transmitió a su hijo, ora, oremos. Dedo crece, vamos a decirle, dedo crece. Y el dedo creció, y eso está en uno de los libros, los testimonios, hasta con nombre dan en Japón. Entonces, lo que yo pienso se va a materializar. ¿Tú qué piensas ahorita del miedo? Él, porque se está pensando muy mal de él. Si tú piensas mal de él, tu hijo es el fruto, parte del fruto de él. Y se va a manifestar mañana más tarde un hijo bien parecido al padre, por los pensamientos. Entonces, hay que tomar las enseñanzas con todo respeto. Por eso es que al inicio les decía, la mano derecha y la mano izquierda juntos no puede atacar a nadie. Agachar la cabeza significa humildad. Es maravilloso, tu papá es maravilloso, tu papá es maravilloso. Es un hijo sagrado de Dios. Él ama mucho a su hijo, respeta mucho a su hijo. Cuando se hace eso, yo ya no ataco porque mis manos están a juntar las manos. Pero miren qué hermoso es encontrar en este arte de vivir sencillo, que ahí está lo que les leí, del Bosch. ¿Se acuerdan? No sé si tú escuchaste cuando hubo la parte del Bosch. Ahorita no le encuentro, pero les había explicado de la mano derecha y de la mano izquierda. Pero un ratito, vamos a ver. Ya saqué el papelito que lo separaba. Ojalá que lo encuentre rápido. No lo veo rapidito. Pero les leí, por eso revisen, por favor revisen cuando se suba al YouTube. Entonces se va a manifestar lo que verdaderamente tienes en tu mente. Empieza a purificar tu mente, a resetear totalmente todo el concepto
tan distorsionado que tienes de él y así se ha manifestado en tu vida. Acuérdate mucho que todo tumor maligno, cáncer, es problema de mucho odio, mucho resentimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí nomás me está diciendo que tengo que revisar primero por qué estoy manifestando algo. Y cuando encuentro la respuesta, empiezo yo a activar lo contrario. Ya reconozco, ya sé, entonces voy a dar mi transformación. Porque no se puede cambiar sino transformar las cosas. Así que mucha purificación, hay que darle más seguridad a tu hijo. El hecho de que de repente la pareja se haya ido, no podemos controlar o poseer a los hijos porque le privamos de sus decisiones personales, de que crezcan ellos y enrumben como deben derrumbar. Yo le mismo obstáculos y trampas para que no vayan y le decimos, por acá no, porque es peligroso, por acá no. Y también tu papá es peligroso. Él va a ir protegido con la luz de Dios cuando tú comiences a pensar bien y lo envuelves de luz y no le va a pasar. Mi hijita cuando se va, yo salgo a la terraza y digo, bendigo de luz su derecha, izquierda, arriba, abajo, enfrente, detrás, alrededor de ella, envuélvela de luz. Ella es tu hijita, Padre mío. ¿Quién mejor la va a cuidar que tú? Porque tiene que irse desde Pulpos hasta la vía express. Y ella me dice, el tráfico es bien fuerte y cómo se mete, pero yo sigo repitiendo, envuélvela de luz. Agradece, por favor, mi hijita, mientras manejes, agradece. Así trabajamos en esa vibración, los hijos de Dios, che. Entra rápido, la verdad. Haz que tu hijito lea la sutra contigo, la sutra lluvia néctar de la verdad antes de tu segunda cita. Lean todos los días aquí, lean en la sutra, los dos, hasta que quites ese sentimiento de rechazo hacia todo lo que sale de él. ¿Sí? Y acuérdense lo que digo, si atraemos a alguien con este calibre, es porque necesitamos purificar el alma. Gracias, Che. ¿Alguien más desea aportar tu gloria? ¿Cómo estás después de Muchas ti? gracias. Hola, mucho Gracias. tiempo, sí, Margarita. Siempre estoy en la hora que se desbalancea conmigo porque es una hora que pongo y estoy en otra. Pero hoy día dije, no importa, aunque sea tarde, porque a veces me apena pues entrar mucho más tarde, ¿no? Me parece que el respeto hay que guardarlo contigo y con todo lo que se manifiesta. Hay que entrar en el momento. Pero escucho después tus charlas y me encantan. Y hoy día tenía una necesidad porque estoy justo en lo que hablaste de, que justo cuando entré estabas hablando de eso, ¿no? De preparar la casa para recibir al Señor. Y bueno, estoy acá, como sabes, en Canadá, en la casa de mi hija. Es una casa pequeñita que nos estamos acomodando acá hasta que pasemos Navidad ya en Año Nuevo juntos. Ya regresamos mi esposo y yo a Perú después de 6 años que vamos a pasarla juntos, con todos mis hijos, mi nieta. Así que, y estoy en eso, ¿no? Y viendo, justo decía ayer que estaba acomodando todo, y hoy me vienes a decir eso, y es exactamente, ¿no? Preparar nuestro corazón, así como limpiamos la casa. Igual, limpiar nuestro corazón para recibir lo que viene y transmitirlo a los hijos. Eso es maravilloso lo que me recuerdas hoy con las palabras tan sabias que lees y dices, y es verdad, de nada vale tener la casa iluminada si nuestro corazón está cerrado, con dolor, con todavía resentimientos, con cosas que quedan ahí guardadas de lo que me hizo, no lo que me hizo, no sé, cosas que nos dañamos nosotros mismos y enseñarle eso a nuestros hijos, ¿no? A hacer, me recuerda mucho que en las quincenas de diciembre hacíamos nuestras purificaciones, nuestros deseos, entonces trato de manifestar lo mismo con mis hijos. Y aunque, como lo dijiste hace un momento de la suegra, ¿no? Que se burle, eh, se está manifestando, pues, ¿no? O sea, de alguna forma, sí, yo soy el hijo maravilloso, pero se ríe, ¿no? Pero yo digo, sí, pues tú eres el hijo de Dios.
Y qué bonito lo que hablas hoy, me encantó entrar a la charla justo. Te dije, no importa, tarde, porque justo me llamaron de Perú una sobrina que está haciendo unos papeles de nosotros y yo sé que era de corto, pero no, tenía que ser en el momento. Y entro y estabas hablando de eso. Y dije, oh, bendito sea Dios, que justo me llega el mensaje, que es lo que quería em, recordar lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, manifestarlo con los hijos, ¿no? Em, y, y escuchando a nuestra amiga Chaylin, que no no la había escuchado antes y hoy le escucho que tú sabes cómo yo llegué a ese hecho. Y sí, pues no, llegas precisamente a un lugar donde Dios te llama para reconciliarte contigo primero, para mirar hacia adentro, más que mirar afuera de todos los equivocaciones y errores que tienen los demás, primero mirarte a ti. Y eso aprendí en serio, a manifestar la imagen verdadera, a decir quién soy. Y entonces tú no te la crees porque dices, eh, no, yo no soy eso. Que sí, no, soy una pecadora, soy así, yo me equivoco, he hecho aquí, he hecho allá. Ok, pero así como que te ves lo peor, bueno, así te ama Dios y te ayuda a mirarte que eres una hija maravillosa, que tienes muchos dones. Y eso aprendí en Seicho, primero mirar adentro para poder mirar afuera. Como tú estás por dentro, como decía Jesucristo, el reino de Dios está dentro de vosotros y ese reino cuando lo manifiestas afuera lo vas a mirar así el reino de todos. Y porque si no miramos primero lo grande que ha hecho Dios en nosotros, no podemos mirar lo grande que ha hecho con los demás. Ha hecho muchas cosas maravillosas. Y, y otra cosa que aprendí en estos tiempos, y justo le doy gracias a Dios porque lo puso en mi camino, que cuando me dio esta enfermedad del cáncer, yo en mi mente, claro, veía que esto se había dado por lo de la infidelidad de mi esposo y todo lo que había pasado, ¿no? Entonces yo inconsciente culpaba, eso era. Pero gracias a mi maestra que Dios puso en mi camino, a ti, hicimos la regresión y vi que era mi padre. Pero yo decía, como mi papá se murió hace 20 años, en esa época eran 20 y tantos años. Decía, no puede ser. Pero cuando entendí que había una niña herida, que había una niña que no había perdonado al papá, que había aguantado, pues se manifestó en mi esposo. Y entonces cuando aprendí a perdonar a mi padre, aceptarlo como es, amarlo como es y entender la historia de mi papá, es como cuando entendí todo. Es como que se te caen todos los naipes y dices, ok, el que está afuera no es el que tiene la culpa, sino yo. Yo he hecho todo esto porque no quiero ver lo que está dentro. Entonces se manifiesta afuera. Y es lo que aprendí. Y gracias a poder limpiar lo que está dentro de mi corazón tan dañado, he aprendido a amar a mi esposo más, mi esposo conmigo. Acá estamos juntos. Ya tenemos 30 y qué, 36 años de casados y juntos. Y, y amando igual a lo que fue su fruto fuera, ¿no? A su hija. Bueno, y así. Entonces entiendo que primero tenemos que amarnos, entender la historia, entender a nuestros padres, amarlos como son, entender por qué fueron así. Tal vez también tuvieron una historia difícil, también tuvieron una historia que nadie les pudo enseñar. Hoy tenemos la ventaja como que prendemos, entramos y escuchamos, ¿no? Es que es tan fácil ahora. Antes nadie, antes era que psicólogo, psiquiatra y no sé qué para que te hable algo de ti. Y no había todo lo que hay hoy, ¿no? Hoy está abierto el mundo a la espiritualidad y podemos encontrar muchas cosas que nos ayudan. Y entiendo también que Dios todo lo hace perfecto en su tiempo y se manifiesta de esa forma, ¿no? Ese es el amor a los hijos, hace que podamos mirar todo el dolor que hay dentro para limpiarlo y para entregarles lo mejor. Porque ellos son nuestro, como dijiste, la misión que nos han encargado.
¿Qué le puedo entregar? Pues que casas, no sé, herencias, eso. Lo que tenemos que entregarles es lo que está acá adentro, dejarlos llenos de ese Espíritu de Dios y decirles que ellos también son maravillosos, que son fruto de ese amor, porque vinieron de un amor, vinieron de ese amor grande. Cuando nos fijamos en esa persona, tuvimos amor, le dimos amor, nacieron con amor. Y eso es. Y ellos se van a llenar de fuerza, ¿no? De esa alegría y ese amor que a veces no entendemos. Pero, y se va borrando todo, todos los miedos. Así que eso era mi aporte, quería comentarte, porque me has hecho pensar en muchas cosas que tenía que recordar. Y gracias al aporte de Shelly, que también estoy recordando esas épocas en que yo vivía muy atormentada. Gracias, Margarita. Sí, gracias a ti, Glorita, por tu transmisión de experiencia, de todas tus memorias. Sí, Jenny, ella también me contó cosas, disfrutando a la pareja y a sus hijitos allá en un país extranjero, disfrutando de toda la grandeza y sentir una paz, porque nadie puede disfrutar si no hay paz en el interior. Primero se empieza a liberar para tener esa paz. ¿Cómo queremos orientar a los hijos si no tenemos paz? Tenemos que tener esa paz bendita, maravillosa. Porque si no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer bajo la voluntad de Dios, sino bajo mi temperamento, mi voluntad, mi miedo, mi cólera, mi ira. Entonces, los hijos sienten la energía de nosotros y entran en conflicto porque yo también estoy en conflicto con ellos. Veo el árbol, he comido del árbol de los frutos que no debí de comer. He visto la desnudez que no fue creado por Dios, sino fue creado por el hombre. Entonces, porque todo lo que Dios revisó, dijo, todo es perfecto. Pero cuando vemos a los hijos, la casa, las personas, todo es imperfecto. Entonces, ¿a quién acusamos? A Dios. No, es mentira, porque tú haces las cosas imperfectas. ¿Cómo va a ser perfecta esta persona? Dentro de su imagen verdadera es perfecto. Siempre perfecto. Pero la existencia de la enfermedad. No se escucha. No sé si los demás se escuchan. Buenas tardes. No se Muchas escucha. gracias, de A veces fue el verdad, internet. querida amiga Creo que se fue Gloria. el internet. Escuché su comentario y ustedes son mi ejemplo. Muchísimas gracias. Lo voy a poner en práctica. Gracias. ¿Ya? Gracias, amiga, por escuchar. Ahora Uy, dos margaritas. Dos ya, margaritas. ya, ahora sí, ¿ve? Ahora sí. Miren, yo he abandonado la reunión y estoy acá en la reunión. Ahora sí escucharon, sí, se ha estado bajando un poco el internet. Así que, ¿qué me decías, Marguita, perdón? ¿Escuchan? Buenas tardes. Recién te escucho. Se fue un Sí, rato la señal, creo, como dices tú. sí, Sí, estaba buenas desactivada. tardes. Sí, eso quería. Para terminar de escucharte, ya no te escuché. Revisen el YouTube, revisen la Sí, yo lo información reviso. Yo también. Disculpa que de llegué la tarde, pero sí, muy importante escuchar a Gloria, escuchar a la señora de su testimonio. Todo ayuda, ¿no? Todo ilumina. Sí, gracias, Margarita. Ya voy a revisar más bien con calma. Gracias por tu charla, como siempre. Cuídate bastante, ¿sí? Gracias a todos. Gracias, Gloria, por verte y que sigas bien disfrutando. Te vaya bien. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Recuerden que ya se acerca el nacimiento del niño. Les vuelvo a recordar sus velones, sus velas grandes, inscriban en la vela en forma vertical sus deseos, ¿no? Traten de traer en su árbol navideño, también pongan los deseos, que escriban sus hijos y pónganlos y cuélguenlos ahí, ¿no? Entonces, recuerden que este es un año
de mucho aprendizaje. Y viene un año de más aprendizaje. Pero recuerden que cuando Cristo está dentro de un hogar, todo lo que pueda suceder va a tener que pasar de largo. Y lo que tenga que suceder siempre va a ser para algo mucho mejor, ¿sí? Recuerden que el año pasado les dije, el trabajo de este año es con uno mismo, individual. Entonces, si no se ha trabajado eso con uno mismo, vamos a tener que arrastrar nuevamente en este año. Va a haber mucha selección el próximo año de cosas, pero cosas para transformar. Otra vez se fue el internet, creo. Sí, otra vez, Gloria, yo no escucho nada. Te escuché nomás a ti un poquito. Margarita, no se te escucha. Margarita, no se te escucha nada. ¿Ya? ¿Ahora sí? Recién, en antes te fuiste. No sé qué Estoy hablabas. usando el celular porque la pantalla... usando el celular porque la pantalla... Sí. Se había la red, se había... Prepárense nomás, amiguitas, para este año maravilloso. La próxima, en estos miércoles que ya pronto culminaremos estas conexiones virtuales, entonces prepárense bastante, mucha purificación, mucha oración de perdón, mucha unión familiar. Comiencen a colocar sutra, los deseos que ustedes quieren conseguir con la otra persona. Si quieren perdonar, escriban enfrente de su cama, pongan un papel, gracias, perdón, para que nos acostumbremos a esos hábitos de que siempre tenemos que pedir perdón y gratitud. Es la única manera, ¿sí? Para que podamos nosotros avanzar y evolucionar. ¿Sí, Gloria? Quería compartirte lo que acabas de decir, que hace unos años cuando vine, lo que hice, este es el dormitorio de mi hija, y lo que hice para que ella pueda tenerlo como que se acuerde, es este cuadro que me regalaron. Mira, dice justo las palabras que estás diciendo, ¿no? Oh, mira, pues. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pono, ¿no? Y sí. Sí. Entonces es una forma de agradecer y ponerlo ahí, ¿no? Yo, no sé, llegó a mí, me regalaron y decidí, porque me lo regalaron acá en Canadá, Claro. y decidí que se quede aquí. Sí. Y es una forma de recordar que eso es lo que tenemos que hacer cada mañana. Yo les noche, ¿no? comenté, ¿se acuerdan? Que les comenté que había conseguido un cuadro en relieve dorado, ¿cómo se llama? El velero de Venecia. ¿Cómo le dicen? El velero, ¿no? Me acuerdo cómo le dicen. Entonces lo puse enfrente de la cama de mi hija, enfrente. Pero porque me encantó, estaba en dorado, en relieve, así, y lo puse enfrente. Y ni iba a pensar que solamente, ni siquiera mentalizábamos que ella iba a estar, ni siquiera eso. Simplemente ella veía y seguía mirando, quiera o no quiera, se acostaba y veía el cuadro, se levantaba y veía el cuadro. Y ella viajó y estuvo en ese velero, en Venecia, paseando. Todo lo que yo hasta con mis ojos veo la belleza, se manifiesta, pero si yo veo un cuadro negro, un cuadro que pongo enfrente de soledad, de niños, como fue el caso de mis hermanos mayores por parte de papá, eran muy mayores y tenían cuadros de Luis XV, creo, y habían 2 niños sin zapatos, en el suelo, descalzo, ropita rota, y así se sentían mis hermanos pobres, porque había fallecido su mamá, los dejó chicos. Y mi papá era policía, paraba más de guardia, y después formó su segundo hogar, que somos nosotros. Entonces,
También tenía otro cuadro de una niña que estaba bien arregladita y paseándose en un columpio, con la ropa de ese periodo de tiempo. Se sentía muy próspero y así era mi hermana la mayor. Muchos estudios, se sentía aparentemente vestida de prosperidad, pero no se sentía próspera. Y terminó con Alzheimer degradante. Entonces, yo siempre tengo presente esos cuadros y cuando a veces me he permitido hacer comentarios cuando he ido a una casa, digo que ese cuadro deberían de poner. En algún momento lo van a tener que conocer por otro lado, pero tiene influencias fuertes en la mente. Entonces, el poner lo que dice Gloria, el Honopono, lo siento, perdóname, gracias, es importante también, Che. Empezar a poner grande, perdóname, amor, verdad, sabiduría. En el cuarto de tu hijito también. Hijo Mira, maravilloso. Margarita, en mi cuarto he puesto esto, porque terminé de leer las sutras sagradas. Espérame, a ver cómo lo volteo esto. Y perdón que estoy despeinada. No sé si se ve. Ahí. Oh, mira Saqué un resumen. qué bonito. ¿Qué está escrito ahí? No leo. Concientizo la imagen verdadera de la vida que es Dios en mí. Soy hijo de Dios. Mis células están sanas, mi salud perfecta, la enfermedad no existe, amo mi vida, no tengo miedo, cambio el odio por amor, cambio la insatisfacción por gratitud, cambio la tristeza por alegría, no existen recuerdos ni sentimientos negativos en mí, tengo bella armonía en mí, me entrego a Dios, se extinguen todas las infelicidades y enfermedades en mí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo, mira, te felicito, muy bien. A tu hijito también escríbele, eres hijo de Dios. El nombre de él, soy hijo de Dios. El mal no existe. A mi izquierda está la luz, a la derecha la luz. Arriba mío hay luz, abajo mío hay luz y alrededor mío hay mucha luz, luz divina. Cuando tú lo envuelves de luz, donde él vaya va a estar envuelto de luz. Muchas gracias. Sí, a él como tuve que hacer algunos cambios imprimidos y lo puse en su cuarto también. Y el cuadro Sí. que mostró la señorita Gloria está hermoso. También le voy a poner así en su cuartito. Y todas esas palabras están en las sutras. Sí, Ahí les claro. saqué el resumen para acordarme todos los días y todos los días lo repito. Y repetí, pero ayúdanos rezando la sutra antes que vayan al segundo juzgado, ¿no? Entonces lean la sutra, lean y hagan con él la oración de perdón a su papá y gratitud a su papá. Comenzar. Lo tengo en mi cama, ahí impreso lo que me mandaste, las oraciones, lo tengo en mi cama también. Pero le voy a mostrar a mi hijo para que él lo rece también, lo de la oración de perdón. Y es bueno también, Shelly, que tengas la foto de él en el cuarto de tu hijito, para que él sienta de que vino con un sentimiento, él nació con un sentimiento. A que se niegue todo sentimiento, entonces hay mucha ausencia. Aún así, él no viva con ustedes, pero ya no hay ausencia en su corazón y en su mente. Tiene un padre biológico, pero tiene aún más superior un padre que nunca abandona, que lo envuelve de amor. Es su padre verdadero. Ya, yo había guardado todas las fotos, pero no me había puesto a pensar eso. Gracias, de verdad. Inclusive si tiene una foto de dos en matrimonio, pónselo porque él viene de esa unión de los dos.
no en tu cuarto, sino en el cuarto de él. Entonces, Ya. eso es cuidar. Porque él ya va a crecer y va a tener un concepto de hombre. No, los hombres son así, por eso se repite y se repite y se repite. ¿Sí? Hoy día mismo lo voy a hacer. Muchas Gracias. gracias. Entonces, muchísimas gracias, Glorita. Qué gusto de escucharte. Ya les mando más vibraciones. Acuérdense mucho que ya nos falta pocos miércoles para dar por cerrado. Les voy a brindar información para que puedan ustedes hacer una maravillosa Navidad, que lo están haciendo a través de los escritos. Mucho abrazo, muchos recuerdos maravillosos desde aquí, ¿sí? Bendiciones, cariños a los niños, amiguita para la nietecita. Son dos, ¿no? Oh, mira, ¿cómo subiste? Son dos. Recién hace como 15 días me he enterado de que, no me he enterado, sino que ya confirmaron, ya mi nuera está embarazada nuevamente, así que viene mi nieta, porque es mujercita, para mayo del otro año. Así Mira, que estoy recontra feliz, muy estoy fogoso, bien. muy fogoso. Sí, felizmente que está todo bien, ya la niña tiene 2 añitos y Ah, pues van a pues, llegar más de 2 años. Em, entonces se bueno, molestan cuando la vez pasada decía mi hermana salir embarazada y no sé cuánto, y esto yo le voy a hablar. no, ¿Por qué? ¿Por qué? no, es una Tú le das la bendición, leche, das de Margarita. pañales, das esto, quien no lleve en su bien. No, No, ¿con qué derecho vas a juzgar a alguien? la vida no la ha hecho el hombre, la ha hecho de Dios. Sí, Y así si él que ha dado, y si él ha dado otra misión, como le digo a mi hijo, bueno, a trabajar más, a seguir más fuerte. Esa es tu fortaleza. Allí viene tu fuerza sí, y es de allí donde tienes que mirar. Nada de que gasto y todo, porque claro, aquí también todo es caro, ¿no? Pero Dios nunca te deja. Si te manda una bendición, siempre viene recargada, sí, recargada. Y yo siento que eso es una alegría, al menos nosotros estamos felices, muy contentos. sí. Em, y No, le justo decimos, lo que tú decías en antes, mirar a nuestros hijos con ese amor, ¿no? Que están llenos de eso. Y yo le digo siempre a mis pacientes, mírate, mírate dentro. Acá ah, te corren venas, ¿verdad? Ahí está la sangre. 50% mamá, 50% papá. Entonces, cuando yo alejo a papá de mí, me quedo con la mitad. Y con esa mitad no puedo avanzar. Y siempre va a haber un rechazo conmigo mismo, porque soy yo, no es que está dentro de mí. Yo no puedo alejar a papá y mamá de mí. sí, Son parte de mí. Viven dentro de mí. Y gracias a ellos estoy aquí. Entonces, cuando yo los honro y les doy gracias, pues yo salgo adelante. Y yo siempre pienso eso de que me enseñaron tanto y doy gracias y bendigo a Seicho y a ti, Margarita, por tu perseverancia y tu amor. Gracias. ¿Y se fue el internet? Gracias, gracias, Glory, Margarita, de nuevo se ha bajado la red. Gracias, Chilin. Muchísimas gracias, Antonia. Bendiciones. Gracias, gracias. Dios, Igual manera, igual manera. ahí sigo yo trabajando. Uy, ay, 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 volver a la pantalla, ojalá que no. Gracias, Margarita, a todos. Gracias. Un Bendiciones para todos. abrazo, bendiciones, Gracias, gracias. muchísimas Muchas Hasta la gracias. gracias. próxima. Cuídense mucho. Chao, Que Dios Margarita. las bendiga. Gracias, muchas Adiós. gracias. Gracias, Margarita. Gracias, Antonia. Adiós. Saludos. Adiós. Uy, creo que lo saqué. Ojalá que se haya grabado. Voy a ver. Sí, creo que sí. A ver, grabado.
Hoy de repente no sea a cambio de... Uy, a ver, ¿estás ocupadito? No, es que se había caído la... Sí, para sacarlo. De repente no se ha agarrado. Para poder no es que se cayó. Grabado, por eso es que a la hora que se cayó la red pulsó el rojo para salir y tenía que haberlo desactivado a ver, fíjate. Ojalá que haya grabado para poderlo subir al... Que ya está el almacenamiento. Averigua si es una... Voy a ir preparando la Ojalá calla. Pero sigues conectándolo de... Pero no entiendo qué sistema. porque ¿Le dices la energía aquí o te conectas acá? este de acá le di, pero ahí cuando, para poder esto, y dije, no vaya a ser que se cierre y se iría desconectado en la red. No vaya a ser que me haya Todavía quedado. no entiendo. A ver, o sea, Cuando ¿tú te, se va- pero, ¿tú te conectaste en tu celular con tu camarita o te conectó? Cuando se cerraba acá, me agarraba el celular y lo conectaba rápido para seguir. Pero estando te habías conectado de las dos formas. sí, Ok. estando desconectado ahí, le pulsé esto, pero ahí. Y después me di cuenta y digo, oye, oye, no, ya sé que no haya salido, no puedo subir.